Let's go, día lluvioso y turno para el eneatipo 8, el intimidador, el poderoso, el dominante, y también ese que teme a su vulnerabilidad. El eneatipo 8 se podría definir como el más instintivo de todo el eneagrama, ya que su miedo básico es el de ser herido por otros, es el de la violación y el de ser dominado por otros. Es una persona que en ese sentido está muy integrada en el modo reptiliano del cerebro, ¿no? Todo o gran mayoría de cosas le resultan una amenaza. El mundo para él es una guerra y por eso se defiende y amenaza también. Se suele decir que el eneatipo 8 en general en su infancia, no siempre tiene por qué ser así, pero en general son personas que han tenido que crecer más rápido por cosas que le han podido suceder y se han tenido que hacer adultos rápidamente, como le pasa a otros eneatipos. Pero en este caso han sido personas que se han creado una máscara, como todos los eneatipos, pero esta vez una coraza, una máscara de roca, de persona absolutamente impenetrable y dura. El deseo básico del eneatipo 8 es el de protegerse y el de decidir su camino en la vida. Se constatan estas dos cosas, ¿no? La de protegerse, la de ser una amenaza ya que me están amenazando, y la de ser muy independientes. Eso es una cosa súper positiva, o que a mí me gusta mucho del eneatipo 8, y es que suelen ser personas muy independientes que tienden a esa libertad. Otra cosa muy chula que me gusta rescatar del eneatipo 8 es que suelen ser personas que se gustan a sí mismas. Son personas que llevan consigo una gran confianza en sí mismas. Puede haber, obviamente, eneatipos 8 que no tengan confianza en sí mismos, pero en general son personas con una gran potencia personal. Y aquí entra la clave del eneatipo 8, que es el mensaje del ego. El mensaje del ego, lo que continuamente le puede estar diciendo esa voz que ni se da cuenta, su inconsciente, es el de tienes que ser fuerte y estar al mando de tu situación. ¿Por qué digo que es la clave? Porque esto lo que les lleva es a una continua búsqueda del control. Son personas que, ya sea a nivel sutil o por debajo, siempre tienden a buscar el control de toda situación. Y por eso mismo, en las empresas, en las familias, en las amistades, en los grupos, suelen ser las personas más poderosas. No significa que estén al mando y se vean ahí, salgan en las revistas y demás. No, eso lo pueden dejar para el eneatipo 3. Son personas que sutilmente te pueden dejar el control, pero son ellas quien dominan. ¿Qué suele ocurrir? Que esa búsqueda del control es una búsqueda también de la intranquilidad, o un encuentro más bien. Es decir, se pasan la vida en general, siempre hablando de niveles insanos, con una intranquilidad constante, con una tensión alerta de las amenazas y en busca de ese control. Nunca tenemos el control. Lo más clave en este asunto es cederle todo el control a la vida y aceptar que no controlas absolutamente nada. Ocurre que cuando nos adentramos a eso de aceptar que no tenemos el control, nos entra ese miedo porque siempre hemos comprado una seguridad que nos han vendido. Pero la seguridad, amigos y amigas, no existe por el simple y mero hecho de que en cualquier instante estás muerto, pero eso también es sinónimo de libertad. En general y estereotipando mucho, las personas suelen temer a eneatipos 8 bastante descentrados. ¿Por qué? Porque intimidan continuamente. Pero ocurre una cosa que es brutal, que es que su centramiento se va al eneatipo 2, que es lo más tierno que existe. Se pierden en la mirada de un niño o de un animal, por decirlo de algún modo. Así que nadie en el mundo sabe mejor que tú las ganas reales que tienes de intimar. Con esto que quiero decir, que en general cuando intimas con un eneatipo 8, seguro que muchos lo habréis visto, son súper hiper tiernos porque se permiten mostrar esa vulnerabilidad, que ahí es donde reside el camino que ahora hablaremos. Y curiosamente, y lo dejo aquí como detalle, en general, de nuevo, los eneatipo 8 no les suele caer bien la gente que tiene muy excentrizado el eneatipo 2, gente que se muestra buena persona, que se muestra amable, que te quiere ayudar. Todo eso en general al eneatipo 8 le choca bastante y le dan bastante rabia. Y de nuevo, no tiene por qué, pero es un detalle que quería decir que a veces ocurre. Una cosa que les puede ir muy bien a los eneatipo 8 en general es entrar ahí y conocer cuál es el motivo
por el cual se han creado esa armadura, el para qué temes tu vulnerabilidad o el para qué te muestras tan fuerte, y normalmente suele residir en momentos de la infancia, 6 y 8 años, puede ser cualquiera, pero suele residir en un momento de la infancia en el cual decidiste cerrar y no sentir una emoción y empezar a mostrarte duro o dura. También se habla que puede ser, o hay tendencia a que sean personas que han sufrido bullying o algún tipo de violación. En general, a los eneatipo 8 hay una cosa que les atrae muchísimo, y algunos creo que ni se deben dar cuenta, pero es el hecho de la naturaleza. Y contactar un poco con ese silencio interno también les puede ir muy bien. Y también diferenciar ese silencio interno con su descentramiento un poco, porque cuando el 8 se descentra en general, se aparta y se va a su mundo, se va directamente al eneatipo 5. Cuando está mal, digamos, se aparta, se va a su mundo, se lee su libro, lo que sea. Yo hablo más de un silencio interno, de ese contacto con uno mismo. El eneatipo 8 también en general representa la lujuria, es el pecado capital asociado, ¿no? Podríamos decir. ¿Y eso qué significa? Significa que necesitan, es como que tienen una necesidad constante de vivirlo todo muy intensamente. Así que va de puta madre observar cuánto necesitas esa intensidad en tu vida, simplemente observarlo. Cuando estés en plena vorágine, obsérvate cómo estás necesitando de alguna manera toda esa intensidad y cómo la traduces muchas veces en el trabajo, siendo personas bastante trabajadoras. Y un poco para englobarlo todo y acabar, también observa muchísimo cómo te sientes amenazado con cosas sutiles y cómo de esa manera, al sentirte amenazado, el mecanismo continuo que tienes, el mecanismo de reacción que se llama, el tuyo es el de echar la culpa hacia afuera y empiezas a ver culpables en todos lados. Sois muy justicieros en general los eneatipo 8 y les va muy bien el darse cuenta de que están culpando. Dicho esto, el camino y la clave y lo que todo engloba el eneatipo 8 de su camino es el hecho de entender que vulnerabilidad no significa debilidad. Vulnerabilidad es mostrarse tal y como uno es. Eso no significa que tengas que ir a tu peor enemigo o a todo el mundo y decirle que estás triste o lo que sea. No, significa que en tu círculo interno y íntimo que soléis tener los eneatipo 8, porque sois bastante de familia, mostrarte vulnerable. También mostrar ese lado más interno tuyo, más tierno tuyo, eso va genial. El camino del eneatipo 8, de hecho, es la vulnerabilidad. Así que ese ha sido el eneatipo 8 y el mensaje final es el que no hay mayor valentía o valiente que aquel que muestra su vulnerabilidad. Pero ahora vienes a mí a decir: Don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.